¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el plan de paz para Ucrania con otro notable invitado, Cristian Lamesa, analista internacional directamente desde Pergamino, Argentina. Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. Hola, encantado de estar con vos nuevamente, Jorge. Nosotros también encantados, Cristian. ¿Cómo es que llegamos a este punto en este conflicto entre Rusia y Ucrania respecto ahora a lo que se le llama un proceso, un plan de paz? Bueno, a ver, yo creo que llegamos a este punto, desgraciadamente, por la planificación que han llevado adelante los globalistas europeos y secundados o dirigidos, mejor dicho, por Joe Biden durante su administración. Hay que recordar que esto comienza en la administración Obama-Biden en 2014, pero básicamente por la tosudez de resistirse a lo que es este nuevo mundo multipolar, un mundo más justo, considero yo, que lo anunció allá por 2007 Vladimir Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, pero parecieron no escucharlo. Y bueno, desgraciadamente estos casi 4 años de guerra utilizando Ucrania como un ariete contra Rusia es un poco fruto de eso, ¿no? Unos globalistas que se resisten a perder la hegemonía de un mundo unipolar. Y a pesar de que ya la administración no es la misma en la Casa Blanca, y yo creo sinceramente en la voluntad de Donald Trump de detener este conflicto, los europeos están demostrando que tienen más fuerza de la que parece y mantienen a este cadáver que es Ucrania con un respirador artificial, básicamente. Vos has hablado de lo que llamas narrativas mediáticas y de la guerra de relatos. Cuéntanos. Bueno, acá esta guerra se da en 3 niveles. Se da en el nivel político, en el nivel bélico y en el nivel de la propaganda, ¿no? La narrativa. Y gran parte de esa narrativa es esta fantasía que buscan brindarle, especialmente al público europeo, en alguna medida al público estadounidense, pero yo creo que es menos ingenuo el público estadounidense, y le venden esta mentira, esta falsedad de que Rusia tiene interés en invadir toda Europa, que los va a atacar, que es agresiva, que quiere llegar poco menos que a Lisboa, cuando en realidad esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Rusia respondió a una agresión al pueblo ucraniano de lengua rusa en aquel país, en Ucrania, y no por un afán expansionista. Vos imaginate, Jorge, como vos muy bien sabés, con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es el país más grande de la Tierra, tiene su población para semejante territorio, 145 millones de habitantes, y Rusia lo que necesita es más gente, no más kilómetros cuadrados, tiene inmensas riquezas, tomaría todo el programa enumerarlas. Pero obviamente para quitarle, acá tenemos que, y con esto cierro para que podamos seguir dialogando, ¿no? Pero hay algo que es fundamental. Los gobernantes europeos en su mayoría, en su inmensa mayoría, están trabajando en pos de las élites globalistas financieras del mundo, la banca Rothschild, BlackRock, Goldman Sachs. Hay que ver el currículum solamente de los primeros ministros y los presidentes. Bueno, para Soros también, para la Open Society. Y en este sentido, para quitarle a los europeos, de deteriorar su nivel de vida, el estado de bienestar, todo lo que supieron tener en los últimos 80 años, obviamente le tienen que crear esa ficción, el monstruo, ese monstruo asiático, salvaje, que es como siempre describieron al ruso, que curiosamente de algo tan bestial pudieron salir figuras como Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy, Shostakovich. Bueno, también podría estar todo el programa enumerando genios del arte, la cultura y la ciencia de Rusia, pero bueno, tienen que venderles afecciones narrativas para que se dejen sacar hasta lo último, hasta el último euro de la billetera, y esto para alimentar, obviamente, como decía, estas corporaciones. La periodista francesa Bonnel estuvo en el Donbass y hizo una serie de documentales
que muestran lo que fueron los ataques, digamos, de Kiev al Donbass durante 8 años. Ataques incesantes a la población rusófoba, que tú ves imágenes, porque están las entrevistas y las documentales absolutamente al alcance por todos los medios de las redes, y son exactamente las mismas situaciones, las mismas penurias que ha pasado durante 8 años la población rusófoba del Donbass, y que para nada estos medios occidentales, como tú llamás, o las narrativas occidentales, durante esos 8 años después del golpe a Yanukovych, eso no pareció, no salió jamás en los medios occidentales. Es decir, acá esta película la empiezan a contar a partir del momento que les interesa que Rusia decide entrar en territorio ucraniano. ¿Cómo interpretas tú que durante 8 años la población rusófoba haya vivido todos estos vejámenes con miles de víctimas y esta Europa occidental no lo registra? Es terrible lo que comentás, es muy doloroso porque es absolutamente cierto. Y yo en su momento, debo admitirlo, con mucho enojo de mi parte, decía en una intervención en un programa de televisión, ante la actitud de Pedro Sánchez, el presidente español, respecto de Gaza, que me parece bien, la celebro, pero me preguntaba si para Pedro Sánchez hay genocidios de primera y de segunda clase, porque el señor Sánchez, lejos de condenar el intento de limpieza étnica, de genocidio contra el pueblo rusófono, como vos muy bien marcabas, del Donbass, ha apoyado incesantemente al régimen criminal de Kiev. Me parece que tendría que tener la doble vara para Gaza y para el Donbass. Y es muy cierto lo que referís, y es tan cierto que en Occidente obviamente que todo eso se ocultó arteramente, y fueron ataques totalmente dirigidos a la población civil, la cantidad de niños que fueron asesinados con munición de racimo, etcétera. Y hay que destacar también que Putin tuvo una paciencia casi oriental, diría yo, porque el mismo pueblo ruso le pedía y a veces le exigía, con todo el respeto y el amor que tiene el pueblo ruso por su líder, pero habían muchas porciones de ese pueblo que estaban muy enojados porque le pedían una intervención militar antes para ir en rescate de sus hermanos eslavos, rusófonos, que estaban siendo asesinados en el Donbass. Y Putin siempre respetó los acuerdos de Minsk, como vos bien recordarás, esos acuerdos que se firmaron en Bielorrusia, con el régimen de Kiev. En ese momento al mando estaba Petro Poroshenko, y los rebeldes del Donbass, que pudieran llegar a una serie de acuerdos, alto al fuego, respeto a la lengua materna, un estatuto autonómico similar a los de España, pero que no quitaba la soberanía de Ucrania de esos territorios, y con Francia, Alemania y Rusia como garantes. El único que respetó eso fue Rusia, el único. Angela Merkel y François Hollande, los mandatarios respectivamente de Alemania y de Francia, dijeron en sendos programas de televisión, esto es público, dijeron que en realidad los acuerdos de Minsk nunca se había pensado en respetarlos, y que no era ni más ni menos que una estrategia para armar y fortalecer a Ucrania y prepararla para esta guerra. Vos fíjate qué burla a la buena fe, qué traición a ese pueblo. Ni siquiera hablemos de a Rusia, que sí fue una burla a Rusia y a su presidente, pero también estaba la esperanza cifrada en el pueblo del Donbass, en que estos países supuestamente serios iban a estar ahí garantizando que se los dejara de asesinar, y fue todo lo contrario. Así que realmente esto es todo resultado de un juego muy sucio, muy turbio, que incluso, y con esto cierro, querido Jorge, en los últimos días se ha podido saber algunos detalles de estos famosos documentos de Epstein, y se supo cómo este pervertido, este explotador de menores, se comunicaba con la que está al mando de la dinastía Rothschild, para decirle en 2014, claro está, cuando se inicia todo esto,
la excelente noticia que esto era para poder hacer negocios en Ucrania, celebrando, y bueno, fiel a la prosapia de esta familia, que hay que recordar que Nathan Rothschild, la segunda generación de esta familia de banqueros, inmortalizó la frase que cuando corre sangre por las calles es hora de comprar propiedades. Esto dice todo sobre la moral de esta gente. El presidente francés Emmanuel Macron trabajó en Rothschild. Yo creería que sigue trabajando. Yo creo que nunca se cortan esos vínculos. Y mira, Jorge, este dato que para la audiencia creo que va a ser interesante. Podemos recordar a Rishi Sunak, ex premier conservador del Reino Unido, que curiosamente hacía la misma política exterior que hace Starmer, laborista. Esto nos dice muchas cosas. Pero lo que quiero resaltar que este hombre de origen indio trabajaba para Goldman Sachs. Supuestamente trabajaba, bueno, ahora volvió a su oficina en Goldman Sachs. Yo lo que considero es que seguramente nunca dejó la oficina en ese fondo de inversiones. Y creo que lo mismo aplica para Macron, para Starmer. Bueno, Pedro Sánchez con su vínculo tan cercano con George Soros. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino, en Argentina. Estamos hablando sobre el plan de paz para Ucrania. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino, en Argentina. Estamos hablando sobre el plan de paz para Ucrania. Cristian es analista internacional. Cristian, volviendo entonces a el estado del plan de paz para Ucrania, ¿qué margen de maniobra tiene en esto el presidente Zelensky? En realidad, el único margen que tiene es el de ser, como lo dijo Donald Trump, no necesito decirlo yo, que era un obstáculo para la paz. Zelensky es un obstáculo para la paz, también que recordar esa memorable primer encuentro en el Salón Oval, cuando se pelearon bastante duro, y Donald Trump le dijo que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. Ese personaje es el que supuestamente está sentado de un lado de la mesa de negociación. En estos días, en esta nueva tanda de negociaciones, hay una buena noticia, que es que se da de forma tripartita, se da con la parte estadounidense también, encabezada por el excelente negociador Steve Witkoff, una persona de suma confianza del presidente Trump, y esto le reduce el margen para la filtración de datos, para las mentiras, para obstaculizar, que es lo que vino haciendo la parte ucraniana desde el primer momento, diría incluso desde los encuentros primeros en Bielorrusia y después en Estambul, que incluso se llegó a firmar un borrador de un acuerdo de paz que mantenía la soberanía de la región del Donbass en parte ucraniana. Tal generosidad tenía Rusia, y esto sin embargo fue destruido por el ex premier británico Boris Johnson. Pero bueno, digámoslo con todas las letras, hoy yo decía hace un rato, esto es un cadáver que mantienen con respirador artificial, y los que manejan ese respirador ahora son los europeos, y son los que están poniendo todos los obstáculos posibles a cualquier paz duradera y realista, porque también, a ver, después de 4 años de guerra, después de, se calcula 1,5 millones de muertos de soldados militares ucranianos, un número, de calculo yo, un par de cientos de miles de rusos. Después de todo ese costo, sería irreal pensar que donde pisó bota rusa y donde derramó sangre para defender al pueblo del Donbass y de otras regiones, se pueda retirar Rusia. Eso es impensable. Esas regiones no van a dejar de ser rusas. Y la exigencia de Zelensky parece ser que Rusia se retire incondicionalmente, que le paguen indemnizaciones y un montón de cosas que son absolutamente fantasiosas, alimentadas por los europeos.
Hay que ver. En este sentido, creo que el retiro del apoyo en gran medida de parte del gobierno estadounidense está haciendo una diferencia. Yo creo que el agotamiento en Ucrania se ve ya de una forma muy, muy clara. Los ataques a la infraestructura estratégica en este invierno tan crudo también es algo que busca que haya una reacción popular en contra de este régimen por parte del pueblo ucraniano. Y también hay que decir que la guerra de desgaste ha afectado mucho a la economía europea. Entonces, bueno, habrá que ver en definitiva cuándo prima la razón, y si no, lo que va a suceder, Jorge, sin duda es que Rusia va a seguir eh, liberando territorios hasta llegar a Kharkov, a Odessa y a otras localidades, y se terminará con una victoria completa en el campo de batalla. Y el interés entonces de los europeos en que esto continúe es porque la industria bélica es un gran negocio. Sí y no, porque en realidad la industria bélica europea está muy disminuida desde hace muchas décadas. El tema es que los europeos han creído que eran fuertes y en realidad se han encontrado con su gran debilidad. Y creían que Rusia era débil y se han encontrado realmente con un oso ruso con toda la potencia, lo ha dicho el mismo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, hace ya varios meses, cuando reconoció de una forma creo que hasta suicida que Rusia producía 4 veces más armamento que toda la OTAN junta. Esto incluye el complejo militar industrial estadounidense, o sea, imagínate la magnitud. Entonces, yo creo que en parte hay un negocio de corrupción. Nosotros pudimos ver esta cosa tan, yo diría, obscena y pornográfica de los inodoros dorados que tenían en sus casas funcionarios del régimen de Kiev, o sea, jóvenes ucranianos muriendo en el frente de batalla, llevados a la fuerza para que estos truanes puedan defecar, perdóneseme la expresión, en inodoros dorados, una cosa realmente aberrante. Y esa corrupción no es solo del lado ucraniano, esa corrupción también salpica a la Unión Europea, a muchos funcionarios que se están llenando de dinero con esto. Y por el otro lado está lo que te decía hace algunos minutos, ¿no? Es vos fíjate una cosa que es interesante, porque a veces los enemigos aún no lo definen. George Soros es un enconado enemigo jurado, no solo de Putin y de Xi Jinping, sino también de Donald Trump y de otros líderes como Víctor Orbán. Y estos globalistas, yo siempre digo, si le tenemos que poner una cara es la de George Soros. Es como un emblema de lo que yo creo que es el mal llevado a su máxima expresión en lo que es la geopolítica. Entonces no se resignan a perder ese poder, no se resignan a perder esa influencia, ese mundo en el cual todos los seres humanos, yo creo que son verdaderos enemigos de la humanidad, y todos los seres humanos somos juguetes en sus manos o ni siquiera eso, tal vez hasta un estorbo. Y vuelvo al escándalo Epstein. Pudimos ver ahí, esto obviamente se tiene que terminar de confirmar, pero las aberraciones y las perversiones a las que le daban rienda suelta en su placer más aberrante, tipos como el príncipe Andrés de la Casa Real Windsor de Inglaterra, primeros ministros, presidentes, grandes empresarios, magnates de Silicon Valley, haciendo aberraciones atroces. Bueno, esos son esta gente, esos son estos globalistas, y desgraciadamente Occidente está en manos de esos monstruos. Afortunadamente, ninguno de los líderes del mundo emergente está en esas listas, lo cual da una gran esperanza, yo creo que a la mayoría global, el mal llamado sur global, y a los que vemos también a ese mundo como una esperanza que pueda expandirse en principios hacia aquí, hacia Occidente. ¿Y cuáles serían, en tu opinión, los escenarios más probables si se logra entonces un acuerdo de paz? A ver, va a llegar, a ver, la paz va a llegar indudablemente, no podemos saber a ciencia cierta cuándo y si va a ser por la vía de las negociaciones o la vía de la fuerza, pero que va a llegar, es de interés estratégico para Donald Trump,
hacer acuerdos mutuamente beneficiosos con Rusia, como lo es estratégico el tema de Groenlandia. Y lo que va a provocar como escenario colateral, yo creo que sin duda es la implosión de la OTAN. Yo creo que ya tiene fecha de caducidad, el tema de Groenlandia la ha herido de muerte, y una derrota de facto en el campo de batalla de esta alianza militar frente a Rusia la va a terminar de matar. Eso va a ser un escenario muy positivo, y creo y espero que las poblaciones europeas empiecen a tomar su destino en sus propias manos y a sacar a esta gente que gobierna a espaldas de sus intereses y a elegir opciones soberanistas, que ni siquiera, porque acá hay una trampa, se habla de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha, y en realidad esos son términos ya obsoletos, porque acá la disputa es entre soberanismo y globalismo, y dentro de los líderes y las fuerzas soberanistas hay socialdemócratas, hay conservadores, hay democristianos, y lo mismo entre los globalistas. Vos fíjate que hay un pseudosocialista como Sánchez, conservadores como hablaba hace un rato de Rishi Sunak, o laborista Starmer, o esa cosa medio variopinta que es Macron. Entonces yo creo que el tema es que los europeos empiecen a tener gobiernos que los representen. Y esto no va a ser del todo sencillo porque, como se pudo saber en un documento de hace pocos días, redactó un comité del Congreso estadounidense denunciando que la Unión Europea por lo menos interfirió en 8 elecciones: Rumania, Moldavia, Países Bajos, etcétera. Los que se creen adalides de la democracia, sommeliers de legitimidad de gobiernos, y capaces de decir si el gobierno de Nicolás Maduro era legítimo o no, por citar tan solo un ejemplo, ellos sí han digitado elecciones, esto dicho por el Congreso estadounidense, no por el Kremlin, y no así Rusia. Fíjate qué paradoja tremenda, ¿no? Y esto obviamente, la única novedad es que lo diga el Congreso estadounidense, porque a confesión de parte relevo de pruebas, y hay que recordar cómo el comisario europeo Thierry Breton, francés, Breton, perdón, dijo en un programa de televisión que si la gente en Alemania votaba mal y se equivocaba, esto quería decir si elegían a AfD, Alternativa por Alemania, el partido político, tildado de ultraderecha, habría que hacer lo que se había hecho en Rumania y que votasen de vuelta. Esto es una verdadera locura, pero se sienten tan impunes que lo dicen al sol. Por último, entonces, y nuestra América Latina, porque nuestra América Latina ha mostrado posiciones diversas respecto a este tema de Rusia y Ucrania. ¿Dónde está? ¿Puede tener algún impacto que se llegue a una paz? ¿Está respecto al plan de paz? ¿Dónde se ha aprendido alguna lección sobre lo que ha sucedido en esa región que pueda ser aplicable o no en nuestra región latinoamericana? Mira, te voy a responder en dos aspectos. Por un lado, que finalice la guerra va a ser una excelente noticia para todo el planeta, no solamente por el hecho de que va a dejar de morir gente, claro está, una guerra planeada para matar eslavos entre sí, muy perversamente planeada. Entonces eso ya va a ser una gran noticia. Y va a ser una gran noticia también porque va a generar un desarrollo muy grande. Vos imaginate que Rusia está creciendo 4 veces más que la Unión Europea, siendo el país más sancionado de la historia de la humanidad, y enfrentado a una guerra contra 32 países, contra toda la OTAN. Y así todo, la pujanza que está teniendo Rusia, a mí que voy seguido, me asombra cada vez que llego a Moscú y a otras ciudades. Entonces, un país como Rusia, que cree en el desarrollo de los países y hacer acuerdos mutuamente beneficiosos, esto va a generar muchas oportunidades de negocio para muchos países en este contexto del ganar-ganar. Eso como línea general. Nuestra querida región iberoamericana, yo creo que está en una disyuntiva muy grande, una disyuntiva en la cual tenemos que decidir por la soberanía de nuestros países. Yo creo que hay mucha confusión. La mayoría de los partidos políticos están digitados por este globalismo, de izquierda o de derecha. Finalmente, vos fijate,
muy similar a lo que pasa en España. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, desde el presidente Alberto Fernández, del kirchnerismo, hasta Mauricio Macri, de la derecha, entre comillas, todos condenaron la brutal invasión de Putin a Ucrania. Y pongo este tono porque estoy siendo irónico, porque evidentemente no sabían seguramente ni dónde ubicar a Ucrania en el mapa. Entonces yo creo que tenemos una falta de representatividad política en lo soberano, o sea, que representen nuestros intereses, que es muy grande, es lamentable, es triste, y vamos a tener que tomar decisiones los pueblos y elegir mejor a nuestros representantes, que en algunos casos ni siquiera están disponibles, porque se llega al candelero político con el apoyo sí o sí de estos grupos, si no, no hay forma de hacerlo. Lo cual creo que va a asumir a nuestra región, que indudablemente en este mundo multipolar con tres grandes actores está en la zona de influencia de Estados Unidos. Eso es un hecho y nos pese o no nos pese, es así. Obviamente que van a haber pinceladas, como yo digo, en esas áreas de influencia, porque yo siempre recalco, ni Japón ni Corea del Sur van a dejar de ser zona de influencia de Estados Unidos, como Nicaragua va a seguir teniendo el apoyo y una sociedad estratégica con Rusia, asimismo con Cuba, aunque es más complicado el panorama ahí. Pero yo creo que, y para con esto cerrar, creo que nuestra región tiene que mirar un poco más a su esencia, a su pasado, a su historia, y buscar conjugar todo eso desde toda nuestra historia, todo lo que representa el bagaje cultural y espiritual, y volver un poco a las fuentes y salir un poco de estas ideologías absurdas que son las que destruyeron a Europa a través de las ONGs, la Agenda 2030 y todos estos personajes, como decía, como George Soros, que tiene desgraciadamente mucho predicamento en la mayoría de la clase política de nuestra región. Cristian Lamesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, un placer de mi parte.